Saludos, este grupo va a presentar sobre el modelo atómico de Bohr y el mismo está compuesto por un servidor, Carlos Bejarán, Leocadio de Jesús, Pablo Encarnación, Jeremy Núñez y Edgoni More. A continuación, les vamos a presentar los diferentes contenidos, que son los antecedentes y la evolución, la descripción del modelo, los aportes del modelo, las deficiencias del modelo y la importancia que tiene este para la química. Ahora, como primer tema, y para iniciar, vamos a hablar sobre los antecedentes y la evolución del modelo de Bohr. De manera que, antes de que Bohr llegara a sus conclusiones sobre una posible estructura para los átomos, hubo tres personajes que propusieron modelos que precedieron al de Bohr y tenían características diferentes, los cuales fueron: el primero fue el modelo de Dalton, el cual establecía que los átomos eran bloques de construcción básicas de la materia y las representaba como esferas sólidas, tal como se presenta aquí en la imagen. Luego de Dalton sigue Thomson, quien propuso que el átomo era una esfera de masa positiva uniforme en la que se encontraban insertas las cargas negativas, lo que explicaba la neutralidad eléctrica de la materia. Por último está Rutherford, quien propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. De manera que, viendo la evolución, nos damos cuenta que si hay algo en lo que se estuvo de acuerdo en primer lugar al tratar de representar lo que era la estructura del átomo, era que ese constaba de un núcleo. Sin embargo, ya a partir de Thomson es donde se empieza a considerar que ese núcleo posee cargas positivas dentro de sí, cosa que el de Dalton no tenía. Y más adelante, Rutherford toma ese mismo concepto donde existe un núcleo con carga positiva. Sin embargo, a este le agrega los que son llamados orbitales, donde se encuentran diferentes electrones alrededor de sí. Otra cosa en la que concuerdan estos tres modelos que anteceden el de Bohr es que en el núcleo del átomo es que está concentrada la mayor parte de la masa del mismo, cosa que podemos entender más adelante cuando se consideran los diferentes elementos que conforman el átomo. Buenas, en ese video les explicaré un poco el tema sobre la descripción del modelo atómico de Bohr. Empecemos. Bohr intentaba hacer un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y giró alrededor de un electrón. El modelo atómico de Bohr partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford y de las incipientes ideas sobre cuantización que habían surgido unos años antes con las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein. En este modelo los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible, o la órbita más cercana posible al núcleo. El electromagnetismo clásico padecía de una partícula cargada moviéndose de forma circular que emitía energía, por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales caracterizadas por su nivel energético. Cada órbita entonces puede identificarse mediante un número entero que lo ponemos como n, que toma valores desde 1 en adelante. Este número, que es n, recibe el número cuántico principal. Bohr supuso que además que el momento angular de cada electrón estaba cuantizado y solo podía variar en fracciones enteras de la constante de Planck. De acuerdo al número cuántico principal, calculó las distancias a las cuales se hallaba el núcleo de cada una de las órbitas permitidas en el átomo de hidrógeno. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi parte. Antes de mencionar los aportes de este modelo, cabe destacar que el modelo de Bohr era una modificación del modelo de Rutherford, por lo que comparte las características de que los electrones orbitaban alrededor de un núcleo similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol. El modelo atómico de Bohr nos ayudó a comprender la estructura interna de los átomos, proporcionando una nueva visión de cómo orbitan los electrones a través de un núcleo. Este modelo sembró las bases para los modelos atómicos modernos, o sea, los actuales, y fueron utilizados para explicar la estructura del átomo y su comportamiento a través de la estabilidad de los electrones. Se llegó a introducir también la idea de que los electrones pueden cambiar de una órbita a otra, emitiendo o absorbiendo energía de otros fotones.
En 1916, gracias a la optimización del modelo, Arnold Sommerfeld logró descubrir que los electrones no solo giraban en órbitas circulares, sino también en órbitas elípticas más complejas. Born propuso que el átomo de hidrógeno, un núcleo formado por una partícula positiva y girando alrededor de ella, un electrón. Con este modelo se explicaron los espectros de luz emitidos por los elementos y regularidades de la tabla periódica. El concepto de mecánica cuántica propuesto por Born se le agregó el modelo cuántico no relativista de Schrödinger en 1926, cuya teoría contemplaba a los electrones como dos ondas estacionarias de materia que tenían probabilidad de estar en un lugar determinado o en otro. En el modelo atómico de Born es considerado el punto medio entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, debido a que en esta se introdujo lo que es el concepto de la cuantificación. Y gracias a todo esto mencionado anteriormente, se logró resolver el dilema de la teoría clásica, ya que esta resultaba compleja para las pruebas experimentales. Modelo atómico de Born, deficiencias y limitaciones. El modelo atómico de Born supuso un gran avance en la química y en concreto en el conocimiento más profundo de la estructura del átomo. Sin embargo, este modelo tenía varias limitaciones o faltas que lo hacían no del todo correcto. Por ejemplo, el modelo no da ninguna razón por la cual los electrones se limitan únicamente a órbitas específicas. Born asumió que los electrones tienen un radio y una órbita conocidos y que éstas eran circulares. Sin embargo, esto es algo que el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg desmentiría una década más tarde. El modelo atómico de Born tampoco podía explicar los espectros de emisión de los átomos que tenían más de un electrón, ni el efecto que los campos electromagnéticos les generaban a ellos. Aunque era capaz de modelar el comportamiento de los electrones en átomos como los de hidrógeno, no llegaba a ser tan exacto cuando trataba de elementos con una mayor cantidad de electrones. Finalmente, este modelo también tenía conflictos para explicar el efecto de Zeeman. Este efecto se observa cuando las líneas espectrales se dividen en dos o más en presencia de un campo magnético externo y estático. Todo esto llevaría al modelo de Bohr a ser reemplazado por la teoría cuántica más tarde, como consecuencia del trabajo de Heisenberg y Schrödinger. Importancia del modelo atómico de Born para la química. El modelo atómico de Born es de gran importancia por varias razones, como por ejemplo la explicación de la estabilidad de los átomos. El modelo de Born proporciona una explicación para la estabilidad de los átomos, al postular que los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía cuantizados. Esto significa que los electrones no pueden tener cualquier cantidad de energía, sino que estos están restringidos por niveles específicos. Esta idea de niveles de energía cuantizados es fundamental para comprender cómo los átomos interactúan químicamente y estos forman en sí enlaces. Otro punto son los fundamentos de la espectroscopia. El modelo atómico de Born permitió explicar el espectro de emisión de los átomos, es decir, las líneas de luz que se emiten cuando los electrones saltan de un nivel a otro. Esto sentó las bases de la espectroscopia y proporcionó una herramienta importante para el estudio de la composición química de los elementos y las moléculas. La espectroscopia es ampliamente utilizada en la química para identificar en sí las sustancias y analizar su estructura molecular. Y por último, el desarrollo de la teoría cuántica. El modelo de Born fue uno de los primeros intentos en aplicar los principios de la mecánica cuántica sobre el estudio de la estructura atómica en sí. Aunque el modelo de Born no es completamente correcto desde un punto de vista cuántico, él sentó las bases para el desarrollo posterior de la teoría cuántica, y que esta es esencial en la química moderna. La mecánica cuántica proporciona una descripción más precisa de la estructura atómica y de las propiedades de los electrones, y esta es necesaria para comprender la química a un nivel más profundo.